Señoras, señores, queridas amigos y amigos, representantes del mundo de la cultura, lectoras y lectores apasionados, es un verdadero para mí placer darles la bienvenida hoy en el Salón Aragón del Patio de la Infanta y estar en la presentación de la última novela de una de las escritoras más queridas y reconocidas de nuestro país, Luz Gabás. Luz Gabás no solo es una voz literaria de primer orden, sino también una mujer profundamente vinculada a su tierra. El Valle de Benasque no es únicamente un escenario de su vida personal, sino un manantial de inspiración que impregna muchas de sus páginas. Su compromiso con el Valle ha sido también institucional. Fue alcaldesa de su ciudad, de Benasque, defendiendo siempre la riqueza cultural, natural y humana de este rincón único del Pirineo aragonés. Permítanme una referencia personal. Como muchos de ustedes saben, siento un cariño muy especial por este valle, en particular por Cerler. Luz nos regala un guiño entrañable al transformarlo en Pasolovino, nombre también de un pico del lugar. Para quienes estamos enamorados de estos paisajes, reconocerlos en la novela es un juego de complicidad y emoción que nos conecta aún más con la historia y con la autora. Desde que en 2012 conquistó a miles de lectores con Palmeras en la nieve, una historia que nos transportaba de Guinea a la España contemporánea, Luz Gabás ha sabido combinar rigor histórico, emoción y grandes pasiones humanas. Le siguieron títulos como Regreso a tu piel en el 2014, como Fuego en el hielo, 2017, El latido de la tierra en 2019 y más recientemente Lejos de Luisiana en 2022, novela con la que obtuvo el premio Planeta, consolidándose como una de las autoras más sólidas y queridas del panorama actual. Con Corazón de Oro, Luz nos traslada a la California de 1849 desde Pasolovino, a California de 1849 en plena fiebre del oro. En este viaje literario que atraviesa ciudades, ríos y montañas, late una reflexión sobre la bondad, la lealtad y la vulnerabilidad humana frente a la codicia. Y como siempre en su obra, encontramos un puente invisible entre mundos lejanos y el corazón de nuestra tierra. Querida Luz, tu literatura nos recuerda que los paisajes del alma y los de nuestras montañas se entrelazan. Nos sentimos orgullosos de presentarte hoy aquí, de acompañarte en este nuevo hito y de celebrar contigo no solo la publicación de una novela, sino la fidelidad a una trayectoria marcada por la excelencia y, por supuesto, el amor a tu tierra. Nos acompaña también Elena Puertolas, periodista, gran periodista y directora del diario Alto Aragón, a quien quiero agradecer también su presencia. Gracias, Elena, por estar hoy aquí con nosotros y que departirán en un extraordinario diálogo, Elena, con la autora. Les invito a sumergirse en Corazón de Oro, a dejarse llevar por sus páginas y a reconocer entre sus escenarios y personajes ese latido profundo que nace en el Valle de Benasque y se proyecta hacia el mundo entero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión del programa Martes de Libros que organiza la Fundación Ibercaja. Un encuentro literario en el que, como decía José Luis, vamos a adentrarnos con su autora, con Luz Gabás, Premio Planeta 2022. Vamos a adentrarnos en ese Corazón de Oro. Buenas tardes, Luz Gabás. Un placer contar con tu presencia aquí y poder disfrutar de esta conversación. Nos va a abrir aquí las páginas de esa última novela, pero por supuesto nos tiene que abrir también su corazón, porque en este auditorio al completo tiene que sentir ese abrazo profundo de su tierra y también ese primer aplauso con el que vamos a recibirla. Gracias. Muchas gracias.
Elena, he tenido la sensación de que había más gente hoy que el Día del Planeta. Eso es buena señal. Sí, por supuesto. Gracias por vuestra compañía. Hay muchas caras conocidas. Tengo familia cercana, cercanísima, amigos queridos, lectores de Zaragoza. Estoy muy contenta de estar aquí hoy. Gracias. Bueno, Luz es que tiene ya un público muy fiel, ¿no? Bueno, yo me imagino a Luz Gabás escribiendo con su ordenador entre las montañas de Anciles y sus dedos se antojan de alguna manera como la prolongación de sus raíces, ¿no? Que se hunden en nuestra tierra, en el Pirineo aragonés. Y entre el ritmo acompasado de cuando uno escribe lo ya conocido, aparecen esos silencios necesarios en el ejercicio de la escritura y entonces es cuando llegan nuevos pensamientos y ahí es cuando sus dedos ya aparecen como la prolongación de las alas. Porque las novelas de Luz Gabás son siempre una combinación perfecta entre esa pertenencia a la tierra y esa necesidad de echar a volar. Quizás sea uno de los elementos transversales de la obra de Luz Gabás. Nacida en Monzón en 1968, ella es licenciada en Filología Inglesa y profesora de escuela universitaria que un día dejó la docencia para dedicarse a la escritura. Con raíces en Cerler, que para nosotros esta tarde va a ser Paso Lobino, siempre es el sitio donde nace todo y ahí precisamente es donde nació también esa primera novela, Palmeras en la nieve, en el 2012, que fue un éxito de ventas, de crítica. Una novela que se llevó al cine y que también llenó muchas salas y además logró 2 premios Goya. Después ya fueron varias novelas, como ha mencionado José Luis Rodrigo, que ahondan en, bueno, pues en una narrativa, ¿no? Que ya tiene un sello propio y que está enganchando a lectores de muchísimos países porque están traducidas a muchos idiomas. En 2022, como comentaba también antes José Luis Rodrigo, consiguió ese premio Planeta con Lejos de Luisiana y de alguna manera revolucionó las letras aragonesas y españolas, porque además fue la 5ª persona en Aragón en conseguir esa distinción después de Santiago Lorén, Ramón J. Sender, Soledad Puertolas y Javier Sierra. La tenemos aquí, tenemos Corazón de Oro ya en nuestras manos, recién salido de la imprenta, aunque estoy convencida que aquí hay muchas personas que ya lo habrán terminado. ¿Pero qué tiene ese Corazón de Oro, Luz Gabás? ¿Qué podemos esperar de esta última novela? Me habéis escuchado estos días, me habéis leído porque me lo habéis hecho saber por mensajes, que Corazón de Oro para mí desde el principio iba a ser una aventura. Quería que el lector se lo pasara bien en lo que era el viaje, pero sufriera también el viaje. Para mí la palabra es aventura. Me acordaba de las grandes novelas del 19, que siempre me han gustado mucho, y la novela está ambientada en el 19. Es aventura, es viaje y es una reflexión desde el pasado del presente, a nivel individual y a nivel colectivo. O sea, desde el presente yo recupero aquella experiencia que tuve cuando viajé jovencita a California. Y bueno, has pedido que abra el corazón, pero los montañeses no somos muy de abrir el corazón. Entonces contaré cosas, pero tampoco mucho. Bueno, contaré pero cuando hay confianza, entonces ya sí. Efectivamente. Pero sí que me da la sensación de como me hago mayor, ya recupero cosas de un pasado lejano. Y esto no me gusta mucho, pero en fin, ¿qué he recuperado yo de este viaje a California? Me sirvió para diseñar el viaje del Oriente, esa mezcla de ilusión y miedo. Has comenzado hablando de una imagen que me gusta mucho, has hablado del nido y del vuelo. El nido como refugio, como lugar que te protege, y el vuelo como la necesidad de salir de ese refugio para conocer mundo. Esto es lo que yo viví en un tiempo en el que te ibas un año y no volvías. Ahora los estudiantes van, vuelven, pasan navidades en su casa, pero no, yo estuve todo el año fuera y sí que reconozco que me costó adaptarme, que lo pasé muy mal al principio, que todo era nuevo y que echaba de menos mi nido y no me importa reconocerlo. Hay una frase muy bonita en el libro de
Amin Maalouf, un libro que a mí me gusta mucho, que se titula Los desorientados, y él dice que del hogar propio hay que huir. Si no es por imposición, hay que buscarse una excusa para marchar, y así luego tú eres quien decide si quieres volver al nido o no. Bueno, no se puede decir que la novela sea autobiográfica, pero sí que, precisamente por lo que ahora explicaba, hay una conexión muy directa con esa experiencia que vivió a los 17 años cuando fue a Estados Unidos. Sí, yo recuerdo, estoy hablando de Monzón en el año 85. Es que no es como es ahora. Yo no había comido pizza, por ejemplo. Es un detalle muy tonto, pero llegué a Estados Unidos y no me lo podía creer. O no me podía creer que, como en las películas, pudiese utilizar el teléfono todo el tiempo que quisiera, porque había tarifa plana. La tarifa plana en el teléfono en España entonces era impensable, porque las llamadas telefónicas eran carísimas, por ejemplo las internacionales, que además hacías a cobro revertido y alguien las tenía que aceptar. Imagínate que llamas, ¿acepta la llamada? No, es mi hija, pero no la acepto. Hay mucha diferencia, sobre todo en la abundancia que tenemos ahora, y que entonces yo notaba ese gran salto entre California, que era como el centro del universo, del progreso, pongamos, y el mundo del que yo provenía. Con todo, pues mira, echa la vista atrás, pero no a la época del año 85, sino a 1848, a la fiebre del oro. ¿Por qué elige esa época? Yo no hago novela autobiográfica, pero sí que creo que todos los autores estamos dentro de nuestras novelas. En algún personaje nos camuflamos, parte de nosotros está disuelto en diferentes personajes. Yo no iba a hablar de mí, ni de mis batallitas, ni de mi viaje, pero sí quería encontrar el momento que me permitiera entender mejor un lugar en el que yo viví, que fue California, y para eso tuve que buscar el momento de la historia en el que surge la California como la conocemos ahora. Cuando terminé Lejos de Luisiana, la acción termina en 1803 y entonces comienza la expansión estadounidense al oeste. Y pensé, con todo lo que he leído y la información que tengo en mi cabeza ahora, puedo atacar la información sobre California. Amplié la documentación y elegí el momento en el que deja de ser hispana, mexicana, y pasa a ser durante un tiempo de nadie y termina siendo estadounidense. Las épocas de cambio, sobre todo cambios políticos, generan mucha tensión social y eso se refleja en la vida cotidiana. En todas mis novelas me gusta analizar un momento difícil de la historia y ver cómo afecta a los personajes. Y por último sí que querría añadir que el hecho de que fuera la historia de un pastor, y al hilo de cómo has introducido tú esta tarde la conversación, ¿qué hay más pegado a la vida del Pirineo que el pastor? Tiene además un símbolo hasta cristiano, ¿no? Una interpretación cristiana, el que guía con su callado. Entonces tenía presente la historia de los pastores aragoneses que fundaron sus propios ranchos en California, también en Arizona, en Nevada, en otros estados, pero sobre todo en California. Es una historia recogida por Carlos Tarazona en su libro Borregueros, maravilloso el documental, pero para mí aquello era muy similar a la historia de Guinea, algo parecido, ¿no? Años 50 del siglo XX, nos vamos del pueblo, del Pirineo, vamos a trabajar en ranchos. Yo quería algo más, no quería repetirme, no me gusta repetirme, me gusta crear otro universo nuevo y sorprender al lector como me gustaría que me sorprendieran a mí. Entonces pensé, el momento es 1849. Y a la búsqueda también de un lugar con nuevas oportunidades, ¿no? Y que generara, pues eso, entre la ilusión y el miedo también, ¿no? Porque todo ese tipo de emociones se recogen todas. En este libro está casi todo, ¿no? El amor, los celos, la pasión desenfrenada, el contrapunto siempre de la razón que se aprecia siempre en sus libros, la venganza, la aventura, el viaje y la muerte, ¿no? Hay aquí mucha gente joven, veo, sobre todo en la primera fila, no sé si por atrás también. Yo me acuerdo cuando preparaba la novela
Y decía, vale, se iban con 20 años. Yo tengo hijos de 20 años. Me los imagino cruzando a pie las montañas por poder, sin duda, y físicamente, sin duda. La fortaleza física la tienen, ¿no? Pero los visualizaba cruzando las montañas, teniendo que tomar un barco cuando jamás han visto el mar, soportar 2 meses en barco, llegar a... No voy a desvelar todo el viaje, sin duda, pero sobre todo os visualizaba en la tienda de San Luis de Missouri, preparando un carromato, 1 para 5, con la comida necesaria para 7 meses. Es que solo desarrollar esa parte del viaje para mí ya fue difícil de hacer, pero inevitablemente pensaba en los jóvenes de entonces y en los jóvenes de ahora. Preparar ese viaje, qué difícil. ¿Cuántos kilos de harina? ¿Cuántas libras? Judías, carne seca, sal, algunos tabaco, papel para escribir. Me volvía loca. Mandaba una carta desde un fuerte y luego me tenía que acordar en la novela que alguien recibía la carta 9 meses después, ya me había olvidado. Entonces tenía que poner todos los post-its para ojo, que tiene que recibir la carta. Claro, es otro mundo, es otro mundo. Voy a responder a tu pregunta. ¿Qué hacen los jóvenes a los 20 años? Juntarse con los amigos y enamorarse. Esta novela solo podía tener amistad y amor, porque estamos hablando de gente muy joven empezando la vida. Entonces tenía claro que tenía que diseñar ese grupo de amigos, ponerles ante situaciones difíciles de la vida de entonces y, por supuesto, se tenían que enamorar y sufrir por amor, porque el amor es lo que tiene. El amor es sanador, pero también es fastidioso. Bueno, y es normal, ¿no?, que se tenga que poner post-it porque crea siempre personajes con mucha complejidad, con vidas que se entrecruzan. Son novelas corales, ¿no? Sí, creo que para representar una época, para mí, es más completo utilizar diferentes personajes. En la novela, cada personaje simboliza algo más. Vive su propio viaje, su propia transformación, pero representa algo más. Otro descubrimiento para mí fue el horror que vivieron en los primeros tiempos en los campamentos mineros, sobre todo los grupos, los chilenos, fueron los peor tratados, los maltratados. Otros grupos también, como los irlandeses, pero sobre todo los chilenos. Entonces, cada personaje representa un grupo social. El amigo vasco, pues porque hay 14 vascos registrados, constan como que fueron a las minas y luego trabajaron en otros trabajos. Está el periódico, en el Daily Alta California, hay un artículo de prensa que habla de un barco con la llegada de españoles desde Bayona y que llega un grupo y que eran muy ruidosos. Esto, a ver, yo encontraba aquello y decía, tiene que haber un vasco sí o sí. Esta es la forma de crear los personajes como símbolo de algo más grande que ellos mismos, y así con cada uno, pues ya lo iréis descubriendo en la novela. Bueno, pues trabaja mucho la documentación después de Lejos de Luisiana. De hecho, esta novela parte un poco pues a partir de esos descubrimientos que necesitaba también desarrollar un poco más, aunque en este caso la documentación histórica no tenga tanto peso, al final sí que es un poco el fundamento de todo lo que desarrolla después, ¿no? Como nos está explicando. Sí, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Luisiana, el lector no sabía absolutamente nada. Y entonces Luisiana necesitaba un peso mayor de erudición para ubicar en todo momento al lector. Estamos hablando de un territorio inmenso, 40 años en la vida de varias familias, además una es nativa americana. Ahí hay más peso de historia. En esta, como planteaba una aventura, he sido así como más libre para diseñar la novela y creo que la información quizá la teníamos más cercana y ha sido más fácil de disolver. Y por eso yo entiendo y comprendo que entra mejor la novela, no requiere quizá tanto esfuerzo del lector. A mí hay una cosa... Disculpa que no se mira, al hilo de lo que dices de la documentación,
Otra ventaja frente a Lejos de Luisiana es que mucha ambientación ha surgido de los periódicos de la época, y los periódicos de la época eran una mina de información de lo cotidiano, las tiendas que existían, los teatros, las obras de teatro que podías ir a ver, el tipo de mercancía que podías comprar, sea en tiendas o directamente en los barcos, los anuncios que indican las relaciones sociales que se establecen, porque toda la comunicación era con los anuncios en prensa. Y a mí de verdad se me quedó esta que os voy a contar y que la puse en la novela. Y es un anuncio que aparece diciendo: atención a todos, si una señora llamada Sarah Parker deja algo a deber, que sepáis que yo, su marido, no voy a pagar nada porque me ha abandonado. Claro, yo decía que yo, oye, esto te hace una idea del mundo. Yo lo que pensaba era, vale, el hombre es muy práctico y lo entiendo, porque estaba velando por sus intereses, pero ¿y ella? ¿A dónde iría? ¿Por qué lo dejaría? Claro, yo leo un anuncio y me monto una novela. Claro, tengo que frenarme. Entonces, estas que me interesan tanto me lo guardo y lo aprovecho en una escena, y quien lo haya leído ya entenderá en qué escena es. Este es un ejemplo de cientos. Bueno, es que los periódicos siempre son... Pero los de antes eran muy, muy interesantes. Yo sé que eres directora, pero esos anuncios, por cierto, batallita, en mi época es que no me gusta nada cuando digo esto, pero es verdad. Es esta también, ¿no? Leíamos mucho los anuncios, porque claro, los alquileres de piso estaban en los anuncios, trabajos, pero fuese un trabajo de au pair o de dar clases, estaban en los anuncios. Era una herramienta muy útil. Son mucho el reflejo de las inquietudes de cada época, ¿no? Sí. Me ha llamado la atención también en la novela los nombres, ¿no? Lorien. Así al principio parece que suena un poco extemporáneo, y yo quería saber si con esa documentación realmente esos nombres tienen también un fundamento histórico, Lorien y Marot. Tiene una explicación muy sencilla. Mi marido, que está aquí, es genealogista, y entonces me guarda nombres estupendos cuando los encuentra por ahí. Lorien es muy conocido. Lorien es un nombre actual, y yo sabía, digo, va a parecer actual porque en los textos de la comarca de la Ribagorza, del Valle de Benasque, aparece Llorens o aparece Lorenzo castellanizado, pero no aparece Lorien. Pero Lorien es un nombre aragonés. Cualquier lector actual lee Lorien y dice: este es un nombre aragonés precioso. Entonces lo elegí porque es Lorenzo y porque en inglés suena muy bien Lorien. Entonces me servía para ambos mundos. En el caso de Marot, espero que dentro de unos años haya muchas niñas que se llamen Marot. Me parece un nombre muy bonito, y mi marido me dijo que solo había encontrado, y él ha manejado miles y miles de nombres, solo había encontrado una referencia a una tal Marot, que creemos que podría ser una versión del francés Margot. Y Margot también sale en Luisiana y es un guiño guiño, y me gusta mucho el nombre de Marot. Y los demás son representativos de algo. Yo necesito un estadounidense con un gran peso en la novela. No le puedo llamar James. James me lo guardo para un secundario. Yo le llamo Thayer, y todo el mundo dice: es difícil de leer, de pronunciar, claro, porque es un personaje especial, Thayer. O bueno, no quiero desvelar todos porque hay personas que no han comenzado todavía, pero sí, es parte de la documentación, es encontrar los nombres acertados para los personajes. Y el nombre más acertado seguramente es Pasolovino. Ese es fácil, Pasolovino es fácil. Cuando pienso, necesito un joven que salga de algún lugar del Pirineo, Pasolovino, ya lo tengo. Pasolovino, sí, claro, es Cerler, pero tú me has comentado antes que tú eres también de la zona, eres vecina, y lees Pasolovino y también lo haces tuyo. Y dices: podría ser mi pueblo. Sí, bueno, porque yo creo que al final retrata muy bien lo que es la sociedad pirenaica, ¿no? De alguna manera, a través de las novelas, y en esta última también, y yo creo que al lector aragonés también le hace sentir también esa conexión de alguna manera con la tierra, ¿no? Allí en Pasolovino es donde empieza todo, y siempre está presente precisamente porque tiene esa necesidad de volar, pero de retratar muy bien lo que es la casa pirenaica. Está también de alguna manera, pues hace que a través de sus novelas los lectores de muchos sitios conozcan un poco lo que es la idiosincrasia de nuestro Pirineo, ¿no? Lo que es la casa pirenaica, el peso que tiene para lo bueno y para lo malo. Lo que se ha perdido del Pirineo.
Es un tema que abordo en la novela El latido de la tierra, como ya dije en su momento, con nostalgia a la justa, porque cuando algo es irremediable es mejor controlar la tristeza, la melancolía, la nostalgia. Pero está allí, sobre todo en una generación que yo creo que es la mía, nuestra, los que tenemos ahora entre 50 y 60 años, que en alguna ocasión he comentado, hemos sido la generación puente. Todas las generaciones son puente de algo, pero la nuestra en concreto ha visto el fin de algo ancestral y el principio de algo imparable. Y yo, para mí, la única similitud que se me ocurre sería la revolución industrial en Inglaterra, en el mundo rural de Inglaterra, pero ha sido más fuerte esto. Entonces, tratar de explicar a la gente joven que no sea de un entorno rural o que solo haya ido ocasionalmente de fin de semana, es difícil transmitir esta idea de la casa como un ser vivo. La casa no como 4 paredes y un tejado y que bien me lo paso en verano, sino como la seña de identidad, una marca humana que es equivalente a la marca que se grababa en el bastón del pastor. Y esto no volverá porque las casas de antes estaban llenas de gente, eran como una pequeñita aldea dentro de una casa, con sus jerarquías, con sus líos, con sus reuniones, con sus problemas, con sus miedos, pero funcionaba como una unidad de gobierno. Esto, insisto, hoy en día ya no está. Entonces yo creo que las recupero en mis novelas en parte también para que no se pierda. Quiero decir, comienza la novela con una página larga que varios me han dicho ya, qué bonita, simplemente para decir que era un invierno anómalo porque no hacía mucho calor. Pero yo dije, yo aprovecho, en estos momentos sí que aprovecho esta oportunidad que me da la literatura para el minuto de gloria del Pirineo, y disfruto mucho cuando puedo hacerlo. Me preguntaban los periodistas en la presentación en Madrid sobre Paso Lovino. Yo decía, vamos a ver, que somos pocos en Huesca y mi personaje tiene que salir de algún sitio, pues yo barro para casa, sinceramente, y si tengo que escribir otra en la que va a haber otro viaje, pues igual tampoco tengo problemas ya en poner que sale de Paso Lovino. Del Valle de Benasque salió gente muy importante, como de todos los pueblos pequeños, y a mí es algo que me gusta mucho, viajar a un sitio y descubrir al héroe local. Héroe me refiero a aquel que aparece en el libro de historia local que dice a los 17 años se fue aquí, se fue allá, todos los pueblos tienen a alguien especial, y a mí me gusta mucho descubrirlos y aprovecharlos. Y de alguna manera en su primera novela descubrió a los héroes de su familia, los que fueron a Guinea Ecuatorial. Sí, pero hicimos una exposición sobre la historia de Cerler, a la que José Luis Rodrigo claro que fue y la vio, y empezamos a buscar cosas y es que aparecieron muchísimos viajeros, descubrimos cosas que no sabíamos, uno en México, uno en Argentina, otros en Guinea, pero insisto, esto no es especial de Cerler, esto es especial de cualquier Paso Lovino. Sí, que al final efectivamente Paso Lovino se puede extender a muchas áreas. Aquí lo identificamos con todas las zonas del Pirineo, ¿no? Ese peso de la casa, que en realidad era casa nuestra, por eso, ¿no? Casa nuestra, sí, la casa sobre todo como identidad, hasta el extremo de que yo todavía hay apellidos que no me sé porque alguien es de la casa tal. Y eso marca. Y eso en El latido de la tierra aparece como algo esencial, pero también como una losa, como una carga, como una responsabilidad. Porque cuando decimos que es un ser vivo que hay que alimentar y cuidar para que no se muera. Sí, es para lo bueno y para lo malo, ¿no? Del entorno rural lo entienden perfectamente. Sí, el peso que tiene, pues, sobre todo para la continuidad, ¿no? Correcto. De la casa, que está por encima de todo también, ¿no? Correcto. Y en esta novela, aunque se viaja a California, a esa época de la fiebre del oro, hay, al hilo de lo que comentaba, un homenaje también de alguna manera pues a ese guía, a ese pastor que mencionaba al inicio, ¿no? Con un elemento muy simbólico como es el gancho
gancho del pastor, el palo que lleva el pastor con el gancho, que también sirve de alguna manera, ¿no?, de hilo conductor en esta novela. Sí, con esta imagen que decía al principio del pastor, incluso como figura religiosa, ¿no?, el que guía, yo le daba vueltas y decía, necesito que mi personaje vaya con un símbolo, y el símbolo es el cayado, el gancho de pastor que llamamos en la montaña, y bueno, también es un eje narrativo en toda la novela sin desvelar nada. Quería añadir a esta imagen del pastor, del conocimiento de la tierra, del ganado, el contrapunto en California. Entonces, Lorien, ¿vale?, sale de aquí, pero allá tenemos, el contrapunto es una mujer ranchera, una mujer que conoce también su identidad, su casa, su rancho. Entonces yo tenía ese equilibrio entre las montañas del Pirineo, las montañas de Sierra Nevada, los ranchos de California, y parecía que estaba diseñando lo mismo, ¿no? Es decir, fíjate qué similitudes hay entre mundos aparentemente tan diferentes. Esto es algo que también me gusta descubrir cuando preparo la novela y cuando la redacto, cómo dos mundos tan diferentes al final pueden confluir y entenderse. Me pasó también en Luisiana, cuando os contaba que leía los proverbios nativos americanos y parecía que estaba escuchando a mi abuela. O sea, porque yo creo que quien ha estado en contacto con la naturaleza tiene un alma común, sea aquí o sea en la otra punta del mundo. Y esta imagen yo creo que la da muy bien el pastor. La imagen del pastor. Bueno, siempre busca, ¿no?, esos paralelismos entre los paisajes también, porque el paisaje, el de Pasalovino, pero también de los lugares de destino de sus diferentes novelas, es algo también muy importante, digamos que forma parte también de esa trama, es un elemento relevante de la trama, tanto como los personajes, ¿no? El paisaje era fundamental en esta novela porque el protagonista, como joven que se aleja de lo conocido y va a lo desconocido, tiene en su mente siempre imágenes. ¿Y qué es lo que ve un joven de Pasalovino en 1849? Paisaje, 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 montañas. Cuando, a medida que va viajando, el mar, se va acordando. Pero es curioso porque yo recuerdo cuando, en mi experiencia de California, que a medida que pasaban los meses del año, esas imágenes se iban diluyendo tan pronto como en 3 meses. Esto quizá ahora no se puede percibir porque las experiencias culturales son muy rápidas. Está un mes, me he ido un mes en verano a aprender inglés, pero no te sumerges. Pero yo recuerdo una cosa, y era que en 3 meses me descubrí soñando en inglés. Y esto es fascinante porque realmente te has metido en otra cultura. Yo creo que ahora, como estamos tan interconectados y mantienes el contacto con tu familia, tus amigos, estás hablando con tu idioma, no sé hasta qué punto se llega a percibir esta inmersión tan rápida. Las experiencias de viaje quizá no son tan chocantes como en ese momento en el que tampoco se conocía tanto de otros lugares como ahora. Correcto. Todo tenía que ser un descubrimiento, absolutamente todo. Cada paso que dan los personajes de la novela es un nuevo descubrimiento. Están mucho en contacto con la naturaleza durante meses, pero llega a otro espacio que les recuerda a las montañas de su Pirineo. Pero no son las mismas, siempre hay algún cambio, alguna sutileza. Él sufre de nostalgia, como no puede ser de otra manera, pero a la vez se va adentrando en un mundo nuevo y sin desvelar nada. Creo que en la novela está muy bien trazada esa transformación desde la nostalgia al asombro. Y esto es algo que también pertenece a la juventud, tengas la edad que tengas. Y esto tenía también muy presente a la hora de preparar la novela. No perder la capacidad del asombro, porque el verdadero envejecimiento del alma llega cuando se pierde esa curiosidad o esa capacidad de asombro. Y de alguna manera esto también lo plantea la novela y se entiende cuando se termina la novela. Bueno, y al final mencionaba al inicio, ¿no?, esa búsqueda del amor, sobre todo a esas edades. Esta novela al final intenta dar respuesta al amor verdadero, ¿no? Plantea un par de cuestiones difíciles respecto del amor y una es, ¿cómo se sabe cuál es el amor verdadero? Juventud, ya os apañaréis. Y 2, ¿qué pasa si la persona a la que más amas
te plantea un dilema moral. ¿Qué pasa? Porque claro, en teoría el amor verdadero es un absoluto y yo te amo, te amo, te amo tal como eres. Pero ¿qué pasa si me estás pidiendo algo que me va a plantear un dilema? Estas dos frases las tenía presentes en la redacción de la novela. No obstante, por ser un poquito más optimista, cuando el equipo de marketing planteó esa frase, cuando el oro desató la locura, el amor marcó el rumbo, me quedé así, la pensé y le dije al equipo, pues la verdad es que sí, que resume la novela, porque en la novela se aprecia cómo se desató la locura y fue una locura y se cometieron atrocidades y salen las atrocidades en la novela. Hubo algo sólido que mantuvo, al menos a los personajes de esta novela, también a otras personas con sus objetivos en la vida, y que fue el amor, entendido como el amor por otra persona, el amor a la tierra, el amor a tu familia, a ese deseo de que vaya mejor. Entonces sí, hay diferentes facetas del amor en la novela. Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve en la novela ese dilema, y yo le voy a plantear uno. Permítame que de forma figurada, con ese gancho, le agarre de la pata, que ese gancho servía igual para reafirmarse que para bajar una rama, que para coger a la oveja de la pata. Y ahora que la tengo atrapada, cuéntenos algo de su vida como escritora, que no haya contado, algo curioso. Sorpréndanos. Algo que no haya contado. Uy, esto... O algo lo suficientemente sorprendente como para ser como ese anuncio que contaba antes, que nos pueda dar pie a pensar en otra novela. No sé terapia, ¿no? Pero mira, me he recordado al hilo del comentario que he hecho sobre el paso del tiempo, una imagen muy bonita de la gira Planeta, en la que iba con mi compañera Cristina Campos, La noche y el día. O sea, no sé si nos escucharon a ambas juntas en algún momento. La noche y el día, de personalidades. Y viajábamos con una persona de Planeta y con un fotógrafo que nos acompañaba a todos los sitios, nos grababa y así luego salían los cortes en redes. Estábamos agotados, llevábamos 20 y tantos días durmiendo de hotel en hotel, haciendo foto a la habitación porque no sabíamos en qué habitación del hotel estábamos. Y fuimos a una ciudad de Galicia y teníamos muy poquito tiempo y quisimos ir al lado del mar un poco a despejarnos, y llovía, no había gente, y entonces uno del grupo puso una canción, uno de los cuatro, y era una canción muy bonita, y nos pusimos a bailar en el muelle frente al mar, los cuatro, incluida esta Menda, que para que yo haga eso fue como necesitábamos un punto de liberación, de conexión entre cuatro personas completamente diferentes, porque de verdad que completamente diferentes, y ese fue un momento mágico, que solo lo vivimos nosotros cuatro y se quedó como el guiño de la gira Planeta. Pero a mí me sentó bien ese momento, porque fue un momento de decir, ¿qué más da que seamos tan diferentes? Luego nos ponen una canción que nos gustan a todos y aquí, pero bailábamos con los brazos extendidos y alguno pensaría que estábamos un poco zumbados, me imagino. Bueno, un recuerdo muy bonito. ¿Cómo le cambió la vida? Igual quizá más Palmeras en la nieve y no tanto lejos de Luisiana, porque además cuando publicó Palmeras en la nieve, que fue un éxito rotundo, en ese momento era alcaldesa de Nasque. La vida me la cambió Palmeras en la nieve, porque me abrió la puerta a poder seguir escribiendo. O sea, gracias a Palmeras existe Corazón de Oro. Y esto a veces lo pienso para mis adentros. Si no hubiera escrito Palmeras, ¿dónde estarían las otras historias? ¿Dónde estarían? No estarían. Que me da hasta un poco de pena pensar que podrían no estar, porque como has dicho al principio, recupero pedacitos de nuestra historia. En cada novela siempre hay algo nuestro, muy nuestro. Pues sí, pues no estaría. Bueno, tampoco pasaría nada, pero en fin, me gusta que existan. Y sí, la vida me la cambió Palmeras en la nieve porque me dio esa oportunidad.
Es cierto que hay escritores que escriben una novela o dos y dicen hasta aquí, pues porque la promoción es dura o por circunstancias, pero yo me alegro de haber seguido este camino que me ha traído hasta aquí. Y supongo que seguirá. Sí. En el caso de Lejos de Luisiana te da muchísima más visibilidad el Premio Planeta, conoces a más gente, pero la vida ya está marcada por el estudio, la reflexión, preparar una novela, promoción, charlas, parte del trabajo, pero es como que no tienes que pensar en qué será de mí, yo ya sé qué será de mí. Y eso a mí personalmente me tranquiliza. O sea, yo seguiré escribiendo mientras pueda. Ahora ya tiene la vida determinada como en Pásalo Bien. Pero que ya no voy a cambiar más, que antes cambié más, pero ahora ya no quiero cambiar. Bueno, es una de las escritoras más reconocidas. ¿Siente que ha hecho historia? En mi pueblo sí, que está bien, oye. Sí, quiero decir, en Monzón, en Benasque, sí, claro. La biblioteca de Benasque tiene mi nombre. De momento, y lo podemos saber un poco más, ¿no? Yo creo que en Huesca, en Aragón. Claro, sí. Es una expresión demasiado grande. Bueno, ¿qué es hacer historia? Estoy pensando en aquellas personas sobre las que he leído en los libros de historia cercanos. Bueno, quien ha hecho algo excepcional aparece luego recopilado en un libro fabricado por un historiador. Entonces, dentro de 100 años seguro que sale Luz Gabás, escritora. Sí. O cuando alguien mire los periódicos. ¿O como alguien? Cuando alguien mire los periódicos. Por ejemplo. Hay tanta información ahora. La información en ciertas épocas es como finita. Te da la sensación de que has leído todo y ya puedes atacar ese tema. Yo a veces pienso, cuando escriba una novela sobre el año 2025, alguien en el año 2325 se volverá loco o loca. Porque ¿cómo acotas la información? ¿Cómo la acotas? Bueno, igual tiene un equipo de trabajo o la inteligencia artificial que le dirá, acótame todo, pero ya sabemos lo que pasa con la inteligencia artificial. Pero también se puede ir a las fuentes fiables, que suelen ser también yo insisto. Bueno, pero ¿qué serán las fuentes fiables, Elena, entonces? ¿Habrá tantas? ¿Podrá alguien asimilar tanta fuente fiable? ¿O será todo como una gran ficción? Bueno, yo creo que hay que saber discriminar entre la información contrastada y el ruido informativo en el que vivimos y en el que los medios también tenemos nuestra función en ese sentido. Nosotros sí, pero la inteligencia artificial... No, la inteligencia artificial de momento no discrimina. Pero en el año 2225... Supongo que será todo inteligencia artificial. Por eso digo, ¿viviremos en una ficción? No, ya no viviremos. No bueno, pero podemos ver desde arriba, no lo sé. Hay cosas que no sabemos. Pues hacer historia no lo sé, pero ha cumplido sus sueños, porque todas sus novelas son de cumplir sueños. Luz Gabás, ¿los ha cumplido? Yo he cumplido el sueño de ser escritora, ese sí. Bueno, y el de tener hijos maravillosos también. Pero sí, digamos que como siempre me ha gustado leer y escribir, estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es ese proceso de escritura, el día a día de Luz Gabás? Porque siempre los lectores tenemos esa curiosidad, ¿no? Por saber cómo... Trabajo de oficina. Es triste, pero es así. Es de oficina. No es triste, pero quiero decir, se tiene una imagen glamurosa del escritor en el despacho. Yo me siento al ordenador a trabajar. Horas. Cuantas más horas, mejor. No soy nada... No, soy rutinaria. Soy de un bolígrafo, cuadernos, tomar notas y prepararlo todo bien y entonces redactar. Pero sigo siendo muy estudiante, mesa grande, con folios y tomar notas. Hay gente que tiene una memoria prodigiosa. Yo reconozco que no tengo memoria fotográfica, pero sí tengo capacidad analítica. Entonces tengo que darle muchas vueltas hasta que doy con el pensamiento que quiero que este personaje diga o represente. Y eso no nace porque sí, hace una escena, van a entrar en el carromato, no. ¿Por qué entran? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué le responde? Y eso solo se consigue dándole muchísimas vueltas. ¿Se marca un horario? Sí, el horario escolar, horario de trabajo. Horario de trabajo, exacto, como todos. Hay veces que más horas, al final, sobre todo cuando se está terminando la novela,
ahí sí que no habría horas, porque tienes que corregirla y revisarla de tirón para no perder el hilo. Y entonces allí pues ni comería, o sea, entonces te importa todo, no te importa nada. Nada, solo quieres acabar eso. Es el momento obsesivo y esto lo decimos todos los escritores, es el final. Bueno, ha logrado convertir su valle en un territorio literario. Anciles tiene un premio Planeta, una estrella Michelin. ¿Es ahí donde nace la magia? Para mí, mi magia... Ay, lo que iba a decir, menos mal que me he frenado. Pues no. Iba a decir que para mí mi magia pues no nació en Anciles, nació en Cerler, en Monzón. Anciles yo fui por amor, lo he arreglado. Claro, es así, yo estoy en Anciles por amor. ¿Qué tiene? Bueno, es un sitio pequeño pero intenso, sí. Ha habido vidas muy interesantes. Hasta un presidente del gobierno nació en Anciles, Valentín Ferraz, la calle Ferraz, os lo he comentado alguna vez a algunos. La calle Ferraz de Madrid se llama así por un señor que estuvo en las guerras de independencia de Perú, estuvo con Espartero, le llamaron, dijeron que era uno de los ayacuchos. Luego, bueno, una vida fascinante, le di un papel en la novela Como fuego en el hielo. Y luego fue alcalde de Madrid, ministro de la guerra y presidente del gobierno. Y tenemos también un par de beatos y otros 2 en proceso. Sí, vamos a hacer un estudio. ¿Y alguno más formará parte de la siguiente novela, seguramente? De alguna manera, Bueno, los beatos les hablo, entonces sí que están en todas mis novelas. Bueno, y ahora, ya que decía antes que siempre hay algo en las novelas del autor y demás, y hablábamos pues de ese viaje que hizo a Estados Unidos, pero para también quien lo haya leído y si no ya estarán atentos, ¿es más Marot o Cynthia? Yo diría que soy ambas. Estoy dividida. Sí, porque Marot tiene un punto miedosa y yo soy así. Sí. Entonces me sentía, había cosas que decía, mira, Marot, sí. Pero bueno, hay una intención. Yo diseño el personaje así porque quiero que sea así por algo. Y Cynthia en realidad, esto es que es así. Yo recuerdo hace años, la primera vez que vi Gigante, la película Gigante, ya sé que los actores principales, pero ese secundario que había allí que se llamaba Luz. Y yo decía, ¿he oído bien? Se llamaba Luz. La hermana de Benedict, de Rock Hudson, se llama Luz. Y a Luz se la cargan enseguida porque llega ya Elizabeth Taylor y decía, pobre, pues no han dejado ahí, qué poco papel ha tenido. Ya lleva al rancho, monta a caballo, se encarga de todo tan bien como su hermano. Pero claro, llega Elizabeth Taylor y ella ya reina en la casa y hay una escena ahí como un pique entre si yo estoy aquí, tú no, 2 no podemos estar aquí y entonces pum, desaparece Luz. Y decía, pobre, pues algún día escribiré un personaje inspirado en ella y así surgió Cynthia. O sea, Cynthia es un homenaje a Luz, a la otra Luz. Bueno, pues empieza el libro con un proverbio: por encima de todo, guarda tu corazón porque de él brota la vida. ¿Cómo guarda su corazón Luz Gabás? ¿Lo envuelve con palabras? Con lectura. Mira, y aquí voy a citar algo, esta idea no es mía, pero me encanta, es de mi tío Raúl Gabás, filósofo, que le preguntas, ¿cómo alcanzas esa serenidad de ánimos? Un señor muy mayor, muy inteligente. Y él siempre recomienda el paseo. En su caso es muy mayor, pero aún esquía. El esquí, yo eso lo he borrado de la lista. El paseo por el contacto con la naturaleza, la reflexión, las reuniones con los amigos, y termina, y a mí esto ya es que me enloquece, y dice, ¿y si nada de esto funciona? Vete a Schopenhauer. Yo os lo dejo ahí. Su consejo, que funciona, os lo digo yo. Bueno, pues vamos a dejar aquí esta conversación porque vamos a dar paso al público. Si alguien quiere formular alguna pregunta. Querría que contaras, que ya has contado creo alguna vez, el papel que desempeña en la elaboración, en el desarrollo de los diálogos o de los párrafos y tal, el papel que desempeña en esa elaboración la aspiradora. La aspiradora. Y la plancha. Las 2 herramientas inspiradoras, sí. Son momentos de soledad
que puedes dedicarlos a pensar. Estás planchando, estás pasando la aspiradora y yo hablo como una loca en casa y me repito diálogos. No. Acerques, ¿qué quieres? Sí. Luego repasando, cogen forma, luego los escribo y veo si funcionan. Esto no es ninguna marcianada. Otros escritores me han comentado que ellos también leen en voz alta pasajes de la novela para ver la musicalidad. Y esto solo se consigue repitiéndolo en voz alta. Sí, yo diría que más que la aspiradora, la plancha. A mí la plancha, la verdad es que me ha aportado escenas maravillosas. No, lo digo en serio. Lo digo en serio. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Luz. Lo dejamos aquí. Ahora lo que queda es que leamos la novela, que disfrutemos de Corazón de Oro, que nos dure más de unos días y para que le demos tiempo, ¿no? para la siguiente, porque ha dicho efectivamente que piensa continuar, igual con Novela Negra. Lo dudo, no os hagáis ilusiones, ya os lo digo. O sea, que no sé si hay periodistas en la sala o no empecéis mañana el titular, Luz Gaba se pasa la Novela Negra. No, o sea, de momento no pasa por mi cabeza, no. Es dificilísimo, es un género muy difícil y no sé si va conmigo. Estuve en Black Valladolid hace un par de días, estaba con César Pérez Gellida, con Dolores Redondo, que son reyes de la novela negra, y yo les decía, es que matáis a mucha gente y de muy mala manera. A ver, están todo el día hablando con policías, con Guardia Civil, se enteran, o de repente, te escribes, te mandas un WhatsApp, mira qué noticia. Digo, solo les llama la atención las noticias escabrosas. Yo me fijo en las noticias de prensa y de repente dices, descubierto un galeón que llevaba un tesoro de viaje. Digo, mira qué bonito. Y ellos no. O sea, un accidente destroza a 3 y en el fondo era una excusa para cargarse al marido. No, están siempre alerta a lo negro de la sociedad. Yo creo que mi corazón al final quedaría dañado. Sí. O sea, sufriría mucho. Escribiendo sobre todo mis de amor, historias, pasión, amor siempre. Viaje con corazón. Sí, amor, venganza, amistad, bueno, la vida, sobre la vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Luz Gaba, un aplauso. Gracias a todos, gracias José Luis por este entorno. Gracias y gracias por esta estupenda entrevista. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muy amables. Muy amables. Muy amables siempre.